especiales. Se siente bonito estar aquí adorando, exaltando el nombre del Señor. Y hay libertad, porque dice su palabra que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad para adorar, para exaltar. Y Dios está con nosotros, hermanos. Dios es fiel a su palabra y Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Bien, vamos a la palabra del Señor y vamos a Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Los que no traigan Biblia, hermanos, ahí en la pantalla, ahí está el versículo para que lo leamos unidos en esta hermosa tarde. ¿Convenidos, hermanos? Amén. Vamos a leerlo unidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Una vez más, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Gracias, Señor amado, en esta hermosa tarde te damos la gloria, te damos la honra, porque tú estás con nosotros, Señor. Tú eres fiel a tu palabra, tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios compasivo, Señor. Gracias te damos por esta palabra bendita, por esta palabra, Señor, que será expuesta en esta hermosa tarde. Ven a hablarnos, ven a bendecirnos, ven a tomar el control en nuestras vidas, Señor amado. Yo te ruego, háblanos, enséñanos, indúcenos por tu camino a través de tu palabra, palabra gloriosa, palabra bendita. Bendice a los oyentes que han venido en este día escuchando, queriendo escuchar una palabra de aliento, una palabra de exhortación. Yo te lo ruego, sea tú, Espíritu Santo. En esta hermosa tarde te damos la gloria, te damos la honra, porque tú estás con nosotros. Te lo pedimos, aleluya. Amén, amén y amén. Hermana Galilea. Aleluya. Gracias. Este es un versículo, hermanos, que vamos a considerar en esta hermosa tarde. Vamos a poner por tema. Hoy dije, bueno, vamos a hablarle a nuestros hermanos, hoy que es culto mixto, pero con el enfoque de culto varonil. Hoy vamos a considerar bajo el tema Josué, un buen servidor. Como dijimos, hermanos, Josué, un buen servidor. Ese es el tema para nuestros hermanos. Pero vamos a generalizarlo de esta manera. Un cristiano tiene que ser un buen servidor para todos nosotros. Dice la palabra del Señor, hermanos, que estas palabras, mira que te mando que te esfuerces, era un momento de transición para el pueblo de Israel, que se había muerto el líder que por muchos años lo había gobernado, los había encaminado por el desierto, y ahora se encontraba con un gran trabajo, un personaje. ¿Sabes qué significa Josué? ¿Alguien sabe qué significa Josué? Josué, su nombre es un sustantivo de sucesor. En pocas palabras, es ser el trabajo, lo que le tocaba a este personaje, ser sucesor de un hombre tan grande, de una eminencia en el pueblo de Israel. Pero Dios le dijo y le enmarcó a este hombre que tenía que ser un buen servidor, que tenía que ser una persona que pudiera hacer la voluntad de Dios con una motivación correcta y con el único fin de honrar y glorificar el nombre del Señor. El único que tenía que hacer Josué, hermanos, era servir. Y servir tenía que ser satisfacer los deseos de Dios. Hoy en esta hermosa tarde, hermanos, vamos a considerar tres características o ciertas características de un buen servidor delante de la presencia del Señor, hermanos. Josué honró el nombre de Dios, lo puso en lo más alto por honrar el nombre de Dios,
Pero hubo ciertas características que hizo este hombre para que su palabra o para que el sobrenombre de un buen servidor quedara plasmada en la palabra del Señor. Y en primer lugar, hermanos, un siervo de Dios es una persona de fe. Es una persona que tiene sus argumentos bien puestos en la presencia del Señor. Un buen servidor de Dios sabe que debe de tener una fe, y no solo debe de tenerla, tiene que retenerla, tiene que guardarla, porque sin ella no agradará a Dios. Su palabra dice en Hechos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dios puso la mirada en José, hermanos, porque Dios ya sabía de antemano, o cuando los mandaron a inspeccionar la tierra, Él dice la palabra que de los 10, de los 12, ¿cuántos regresaron positivamente? ¿Cuántos? ¿Cuántos dice la palabra del Señor? 2, ¿verdad? Que fueron Caleb y Josué. Que dice la palabra que todos llegaron, aquellos 10 llegaron con una perspectiva baja. Dijeron, no, esos hombres nos van a tomar como langosta, nos van a derrotar. Pero como había un hombre de fe, un hombre de convicción que creía en que Dios podía librarlos, por eso dice la Biblia, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermanos, un buen servidor debe de tener una personalidad de fe. Debe de tener una convicción clara, debe de tener una convicción que no lo muevan sus ideas, que no lo muevan los pensamientos, no, sino que debe de tener la fe en aquel que dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La palabra del Señor, hermanos, nos ilustra que Josué fue un hombre de fe verdaderamente, porque dice la palabra del Señor. Hasta yo me pongo a pensar, Dios, si tú nos mandaras a recorrer toda la cuadra gritando solamente Cristo vive, y si Dios nos hubiera mandado y Él nos hubiera dicho 1000 almas se van a salvar, nosotros dudaríamos de ese recorrido. Pero este hombre, hermanos, Dios le dijo, ¿cuántas vueltas le dijo que diera Jericó? 7 vueltas, y Jericó no es agua dulce. Algunos de los que estudian dicen que eran muchos kilómetros, pues se llevaron días en recorrer aquellos 7 veces aquella ciudad. Pero era tan grande la fe de Josué, hermanos, que no solo lo impregnó a él, sino también lo impregnó al pueblo de Israel. Dios sabía quién iba a poner al frente. ¿Por qué? Porque iba a ser un verdadero servidor, un hombre de convicciones. Dice su palabra en Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearle 7 días. Nos da a entender la palabra del Señor que no fue un acto de vandalismo, que no fue fuerzas humanas, no. Fue la convicción de creer que Dios tiene poder sobre todas las cosas, hermano. Eso es lo que hace a un cristiano un buen servidor delante de la presencia del Señor. El no dudar de que Dios tiene poder de todo y sobre todas las cosas, hermanos. Un buen servidor de Dios es un hombre cabal, es un hombre que no duda, hermanos, no. Un buen servidor de Dios es un hombre cabal, es un hombre íntegro, es un hombre que no duda en pedir. Dice su palabra en Santiago 1:6-8, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pienses pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Se me viene a la mente, hermanos, de aquellos hombres que tenían la personalidad de fe, que eran hombres que estaban convencidos de que Dios los había puesto, de que Dios era el que los dirigía, de que Dios era el que los respaldaba. Vemos la historia o la palabra del Señor, que tantos prodigios de estos hombres, que cuando el sol se detuvo fue una obra de fe, que cuando le decía aquel hombre al criado, asómate a ver si no viene una nube. Y cuántas veces aquel hombre con una actuación de fe de que Dios iba a proveer,
Eso es lo que Dios argumenta o quiere de todos los hombres, que nosotros seamos siervos de Dios con una personalidad de fe, de no vacilar en lo que hemos creído o de dudar de que Dios está de nuestro lado, hermanos. La fe en un buen servidor es trascendental en tu vida. ¿Por qué? Porque trae consigo el favor y el poder de Dios en tu vida. Parece nada no tenerle fe o no ser hombres que argumentemos, que seamos cabales en la fe, pero la fe en nuestras vidas trasciende porque trae consigo el favor y el poder del Dios misericordioso. Dice Josué 6:16 argumentando que la fe es trascendental en nuestras vidas. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Vemos este cuadro, hermanos, que a nosotros como hombres, como pueblo del Señor, como cristianos, la fe en el creer en el Jesucristo es algo trascendental, es algo que trae a tu vida el beneficio del poder de Dios, que trae a tu vida el beneficio del favor de Dios a través de muchas sanidades, de muchos milagros. Eso es lo que Dios detona, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos buenos servidores delante de la presencia del Señor. ¿Sabes qué es servidor? A mí no me gustó la palabra, el significado. No es que no me haya gustado, sino que digo, no lo voy a decir. Servidor es un criado, eso es servidor. Eso es lo que Dios desea, y un criado está a disposición de lo que Dios tenga para nosotros. Si Dios nos dice así es esto, ahí tenemos que hacer la voluntad de Dios, porque eso es la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Segundo lugar, un buen servidor, hermanos, es un siervo de Dios como una persona esforzada. Eso es un buen servidor, una persona esforzada. Esto es una palabra acertada o característica aceptada de un buen servidor que es esforzado. Esforzado significa hombre valeroso, hombre de gran corazón, hombre que anima. Una persona esforzada, hermanos, es una persona valerosa, que no tiene miedo a las circunstancias, que no se achica ante el problema. No, un verdadero servidor se esfuerza en agradar a Dios. Dice Josué 8:1, y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de la guerra y levántate y sube ahí. Mira, yo he entregado en tu mano al rey David, a su pueblo y a su ciudad y a toda su tierra. Dice la palabra del Señor que Dios le dijo a Josué: ve, anda. Este hombre fue valeroso, fue un hombre que no dijo, no, si yo cómo voy a ir. No, al contrario, fue un hombre que tomó su ejército, y a pesar de las circunstancias se encaminó. ¿Por qué? Porque era una persona esforzada delante de la presencia del Señor. A veces nosotros debemos de practicar la valentía, de decir, no, en el ministerio me ponen a dirigir, no, hermano, no estoy preparado. O en la predicación, no, hermano, no. Lo que Dios quiere es gente valiente. Lo que Dios quiere es que prueben que Dios está con ellos en medio de cualquier circunstancia. Dios también se vale de la valentía de cada uno de ustedes. A veces decimos, no, pero es que no. A veces Dios se vale de tus decisiones para que Él tome la otra parte y Él se glorifique en tu vida. Pero eso conlleva a que tú y yo seamos buenos servidores, personas esforzadas delante de la presencia del Señor. Otra de las cosas, hermanos, que caracteriza a un hombre, a un siervo esforzado, es su valentía. Dice 2 de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que corazón limpio invocan al Señor. Un hombre, un buen servidor, hermanos, va a ser valiente ante qué cosa.
ante las tentaciones, va a librar las tentaciones, no por sus fuerzas, sino se hará valiente en decirle: Señor, yo no puedo, ayúdame a encomendarme, ayúdame a vencer las circunstancias, ayúdame porque solo no puedo. También nos dice que el ser valiente es someternos a Dios. ¿Para qué? Para que el diablo se vaya y huirá de vosotros. Eso es ser valiente. Valiente no es decir: yo puedo con las tentaciones, no. Ser valiente es someternos a Dios. ¿Por qué? Porque somos servidores no del mundo, sino del mismo Dios viviente. Lo que Dios desea de nosotros, hermanos, es que pongamos ese esfuerzo más, porque hay mucho trabajo que realizar. Dios toma en cuenta aquellos hombres esforzados, porque dice su palabra en Josué 1:6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Todo es sintonía de esforzarse, todo es sintonía, hermanos, de darle un brecha más al trabajo espiritual, porque mucho trabajo hay en la obra del Señor. Pero tengamos una cosa en cuenta, que Dios es el que toma en cuenta al hombre esforzado, no al hombre que se esfuerza, que no se esfuerza. Ese no lo toma en cuenta, sino Dios toma en cuenta aquel hombre que se esfuerza en poder agradar a Dios. A veces, hermanos, es necesario esforzarnos en agradar más a Dios antes que a los hombres. Eso es de valiente. Eso es de que nosotros, hermanos, nos estamos esforzando en agradar al Padre, en agradar al Hijo y al Espíritu Santo. También una persona esforzada, hermanos, es sinónimo de que Dios está con él. Dice su palabra en Jueces 6:12: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces, ¿Dios está con los valientes, sí o no? Sí, porque ve que pone de su esfuerzo, porque ve que pone dedicación, porque ve que es un hombre valeroso, porque ve que es un hombre de ánimo, de pronto ánimo. Y cabe destacar, hermanos, esta circunstancia, que el esfuerzo no es válido si en ti existe desobediencia. De en balde sería tu esfuerzo. Tiene que haber obediencia y que conlleve al esfuerzo. Viceversa, tiene que haber esfuerzo, pero que conlleve la obediencia, porque dice su palabra en 1 Samuel 15:22: y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas con en que obedezcas a las palabras, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, si nosotros nos esforzamos, hermanos, y llevamos o conllevamos la obediencia, Dios estará con nosotros. Pero si en nosotros hay un esfuerzo y hay desobediencia, Dios no está plenamente con nosotros, hermanos. Un siervo esforzado es aquel es aquella persona que tiene fe. Un siervo esforzado es aquella persona, un buen servidor es aquella persona esforzada que dedica tiempo a las cosas espirituales, que es ejemplo de valentía, que es ejemplo de que Dios está con él, y que ese ejemplo, que ese esfuerzo lo medita o lo practica con la obediencia hacia Dios. Tercer y último lugar, Josué, un buen servidor. ¿Por qué fue un buen servidor, hermanos? Porque fue un siervo de Dios como una persona obediente. A veces parece nada, hermano, pero la obediencia cuenta mucho, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Dice su palabra, hermanos, que un buen servidor obedecerá siempre sin poner excusas ni pretexto. Obediente significa cumplidor, significa dócil, significa disciplinado. Un cristiano que es obediente es seña de que es un buen servidor, que no pone trabas, que no pone pretexto, que porque a mí, que porque el otro llega. No, un cristiano obediente dirá:
está bien, Señor, así es tu voluntad, así lo cumpliremos. O sobre los hombres en la tierra, así es, te doy esto. Claro que sí, yo lo hago, yo lo cumplo, porque la obediencia, hermanos, trae consigo el favor y la misericordia de Dios, hermanos. Josué es un claro ejemplo de la obediencia. Dice su palabra que Josué obedeció al mandato de Dios. En Josué 24, 23 al 24 nos dice: quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué: a Jehová nuestro Dios serviremos, y a su voz obedeceremos. Entonces, la obediencia trae consigo un beneficio, trae la gracia, trae el favor, trae la paz de Dios en nuestras vidas. Josué es un claro ejemplo de que si nosotros servimos a Dios, tenemos que servirlo en obediencia, no en rebeldía, no. Tenemos que servirlo en obediencia, en sumisión, en disciplina, porque dice su palabra que Dios nos honra conforme a nuestras necesidades o conforme a nuestras peticiones. Dice su palabra que también Josué obedeció al ángel de Jehová. En Josué 5:15 nos dice: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y dice: y Josué así lo hizo. Son sinónimos, son ejemplos de obediencia, hermanos, porque Josué sabía que tenía que cumplir sí o sí los mandamientos de Dios, porque iba a traer consigo consecuencias positivas para su vida. Dice su palabra en Deuteronomio 28 del 1 al 6: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar, eso es obediencia, y ponerlo por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesana de masar. Bendito serás tú en tu entrar y bendito en tu salir. Entonces, hermanos, nos es menester que todo servidor de Dios sepa obedecer a los rudimentos, a las ordenanzas de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque trae consigo consecuencias favorables, trae consigo consecuencias que nos van a agradar, que nos van a deleitar, que nos van a traer consigo la paz, el amor de parte de Dios. La obediencia trae el reflejo de la justicia de Dios en nuestras vidas. La obediencia, hermanos, nos hace ser cristianos verdaderamente servidores delante de la presencia del Señor. Si tenemos fe, si somos obedientes, si somos esforzados y valientes, todas las cosas nos saldrán bien. Esto no quiere decir, hermanos, que no van a existir problemas, no. Sin embargo, en medio de todas estas tragedias, Dios promete estar con nosotros. Esa es la circunstancia, ese es el beneficio de parte de Dios hacia nuestras vidas. Que si tú eres un hombre esforzado, que si tú eres un hombre de fe, que si tú eres un hombre valiente, vas a tener problemas, sí, vas a tener consecuencias, a lo mejor en tu persona, sí. Pero Dios promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Así como el aire que no lo vemos, pero lo sentimos, así es Dios en medio de nosotros a través de su presencia. Y sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios es fiel, y lo que Dios demanda es que tú y yo seamos buenos servidores. Porque podemos servir, pero no podemos ser buenos servidores. Lo que Dios demanda es servir, pero que en ti exista el buen servicio, la eficacia, que exista el 100% de parte de ti. Y hoy te he dado ejemplos en el cual tú y yo podamos perfeccionar el servicio hacia Dios, y traerá consigo justas recompensas delante de la presencia del Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos.
Todos somos servidores de Dios, todos servimos, todos predicamos, todos cantamos, todos hacemos. Dios es fiel con nosotros y tiene misericordia de cada uno de nosotros. Recuerda que Josué se encaminó a ser el sucesor de Moisés, y él sabía el gran trabajo que iba a hacer, pero Dios le dijo a Josué estas palabras: mira que te mando y que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Por qué? Porque el trabajo del Señor es de valientes, porque el trabajo que Dios tiene para nosotros es de meternos a la trinchera. A lo mejor tú dirás: ya tengo el privilegio de predicar, de dirigir. Aún empieza lo más importante: darle el mejor servicio a Dios, porque eso es. Y si en esta noche nosotros hemos estado titubeando en nuestra fe, que Dios nos ayude, y que nos ayude a dar un servicio eficaz delante de la presencia del Señor. A lo mejor no nos hemos esforzado, no les quise dar a grandes rasgos el esfuerzo. A lo mejor a ti no te gusta orar en las mañanas, no te gusta ayunar, no te gusta venir a la casa de Dios, no te esfuerzas en dejar el pecado. A lo mejor dices: no, es de muerte, pero no te esfuerzas en darle la gloria al Señor. Ten en cuenta que un buen servidor siempre será diferente a los demás. Un buen servidor siempre pondrá una milla más al esfuerzo. ¿Para qué? Para agradar el nombre del Señor, hermano. Y a lo mejor dice: en la obediencia, dice el hermano Arturo que a las 4:30, yo llego a las 4:45, al 10, a la dirección. Eso es desobediencia. Pero tú en esta hermosa noche, esfuérzate en agradar primeramente a Dios, y Dios siempre traerá consigo altos resultados positivos a nuestras vidas. Nunca digas: ¿por qué a mí? No, Dios se agrada de tu obediencia y Dios la recompensa. Ya para terminar en esta hermosa noche, yo recuerdo, hermanos, cuando el hermano Gabriel iniciaba su ministerio. La verdad, el hermano Gabriel se apoyaba mucho con nosotros, mucho, que para predicar, que para esto. Y yo trabajaba el taxi, yo lo trabajaba, y el taxi lo estábamos pagando y eran altas las mensualidades. Y yo desde las 6 de la mañana que salía a trabajar, pero cuando nos llamaba el hermano Gabriel: hermano, vete a predicar al muelle. Yo a veces había momentos donde decía: no, pero estoy trabajando, hoy mi miércoles era de darle todo el día. Y a veces había momentos donde el hermano Gabriel nos marcaba y decía: ¿vas a ir a predicar? Y yo lo único: claro que sí, hermano, porque ese es el trabajo que tenemos. Y le decía a un joven que pasó lo mismo de nosotros, y él le llamaba el pastor y siempre: no puedo, o esto y el otro. Y yo le digo, un día le dije: Dios recompensa la obediencia, muchacho. Dios la recompensa. A lo mejor a corto, a largo plazo, pero Dios lo recompensa. Y la obediencia, hermanos, nos hace ver, nos hace caracterizar los cristianos que somos delante de la presencia del Señor. Porque un cristiano desobediente no es un buen servidor. No, un cristiano obediente se va a caracterizar por ser un buen servidor delante de la presencia del Señor, hermanos. Entonces, tengamos en cuenta siempre que Dios honra a los que le honran, hermanos. Bien, gracias al Señor que nos permite esta hermosa tarde estar aquí delante de la presencia del Señor. Y antes de que se me olvide, hermanos, les voy a dar los avisos de estos días que restan de la semana. Para el día de mañana, hermanos, va a haber la oración, va a estar a cargo de nuestra hermana Leticia. Ya el servicio va a estar abierto a las 4:30 de la tarde, primeramente el Señor, para que vengan